Hola, bienvenido y bienvenida. Herzlich willkommen sería en alemán. Aquí con este curso que acabas de adquirir, conmigo, y me presento primero. Mi nombre es Julián Alberto Müller Poveda. Yo me crié en Alemania, estudié germanística, idiomas, sociología y pedagogía porque es una exigencia alemana a la hora de enseñar y enseñar de verdad. Tienes que tener conocimientos pedagógicos importantes y sociológicos para entender la idiosincrasia de cada persona. Como te imaginarás, Alemania es un pueblo donde viven muchas personas de muchas nacionalidades, incluyendo la latinoamericana y la de habla hispana. Es decir, los ibéricos también están ahí. Y no es lo mismo enseñarle a una persona que habla español a una persona que habla turco, que es del Balcán, viene de Rusia o incluso que habla inglés. Cada uno tiene su propia idiosincrasia y por eso la exigencia pedagógica alta. Y el hecho de estudiar germanística porque es bueno conocer la cultura alemana. Yo te mostraré algunos detalles de lo que pude aprender y te comento brevemente porque tuve que conocer ambas, tanto la cultura de mi papá alemana como la de mi mamá colombiana, latinoamericana, a mucho honor. Entonces ahí sí te digo, por eso es importante tener un amplio manejo de ambos idiomas para poder decirte cómo es que vas a despegar, cómo te vas a desbloquear y cómo vas a avanzar mucho más de una manera coherente, efectiva, que tengas confianza y de entrada para que sepas desde todos los cursos que existen, todas las prácticas, cuáles de todas ellas que he evaluado en los últimos 35 años, lo escuchaste bien, 35 años, donde tenía que enseñar, averiguar e investigar el tema lingüístico, no solo de alemán, no solo de los pueblos, sino también desde el punto de vista de la raíz de los idiomas, donde uno podría pensar hasta qué punto es, digámoslo así, un idioma como es latín importante para poder uno avanzar en el idioma porque es la estructura gramatical como tal. Entonces, viendo todo esto, me daba cuenta que era muy importante esta raíz, que era una de las exigencias para graduarnos, tener un conocimiento profundo de latín y entender el porqué, la complejidad y la dificultad para muchas personas, incluso alemanes, aprender su propia gramática, porque es complicada, pero no imposible. Solo es que la persona, en este caso tú, conmigo te acerques de la manera que es y tengas la confianza que tu cerebro necesita. Entonces, esa una parte. Y la segunda parte es cuando le enseñaba español a los alemanes y a otras personas de otras nacionalidades, también me daba cuenta que, a pesar de que existen libros como este, te voy a mostrar, mira, de Langenscheidt, una empresa muy famosa alemana, donde se coloca el vocabulario básico en español para los que aprenden español hablando alemán, ahí me daba cuenta que, a pesar de todo el buen material que existe, siempre es adecuado tener una metodología adecuada que te sirve y te da confianza desde el primer día. Entonces, en todos estos videos que yo te coloco acá, vas a ver cuáles son las 100 frases claves, cómo vas a abordar la gramática, cómo te vas a dar confianza, cuál es el tema fonético, cuántas veces tienes que repetir, porque debes de repetir. Eso consolida el proceso mental. La repetición es clave para el proceso neuronal. Eso lo diré muchas veces y lo vas a ver desde el punto de vista del aprendizaje lingüístico y desde el punto de vista neurológico. Entonces, a partir de ahí te vas a dar cuenta que para crear esa sinapsis, ese mapa mental que requiere tu cerebro, le vas a dar confianza, práctica, mucha escritura y, como ya te decía, mucha repetición. Tu plan es avanzar, tu plan es progresar desde el nivel elemental de supervivencia que es A1 en el marco común europeo. Aquí estás empezando con el nivel A1, desbloqueo y despegue, como ya lo dije, para que después puedas avanzar con más confianza para el nivel A2, nivel B1, nivel B2 y ya para las exigencias mayores C1 y C2. Esto es como armar un rompecabezas, pero hay que saber por qué partes empezar
y cómo es que el cerebro definitivamente se enfoca mejor. Entonces aquí te vas a dar cuenta que demasiadas reglas al principio confunden el cerebro, que vamos a colocar solamente las esenciales, que utilizaremos muchos ejemplos, que nos daremos y yo te daré mucha confianza a la hora de pronunciar. También cuáles son los modelos claves que tengas para hacer el tema del proceso de la imitación y repetición y aún así saber que si te equivocas vas a aprender también mucho más. De hecho lo vas a ver, yo te voy a mostrar 2 errores que coloqué como un reto para ti. Más adelante los vas a ver en el video de gramática para que identifiques 2 correcciones en las 100 frases y los vas a ver para que tú también digas sí. Me puedo equivocar, pero a mayor práctica que tengas, minimizas esa forma de equivocarte para que tengas más confianza. Un idioma normalmente que es, lo hablas, lo lees y lo escribes, y lo primero es que acumules la cantidad de vocabulario relevante, que es a partir de ahí donde el cerebro crece mejor en un idioma. Porque si bien es cierto que existen muchas maneras, yo tengo una colección personal de cursos de alemán y he evaluado mucho, desde unos muy famosos en Alemania, te voy a mostrar cómo son estos para que los puedas ver bien, hasta otros que ya hablan un tema a nivel de supervivencia, que son como estos para los que son viajeros y traen las situaciones desde el hotel, desde estar en la calle, desde todo lo demás, y tú decir cómo puedes elaborar conmigo, vamos a elaborar la estrategia que más te conviene y que más conviene a tu cerebro a nivel lingüístico, porque normalmente la gran mayoría han tenido frustraciones. Me incluyo en ese grupo. Al principio no fue fácil, ni con el alemán, ni con el inglés, ni con el español, ni con ningún idioma. Siempre era complicado entender ese tema estructural. La pedagogía tampoco era la que me ayudaba y por eso me dediqué a estudiarla a fondo y saber exactamente lo que más le servía al cerebro cuando eres niño, adolescente, joven adulto, adulto y que de todas maneras te interesa el idioma y muchas veces se acumulaban bloqueos y frustraciones innecesarias solo por el hecho de que en muchos casos es simplemente repetición y escritura para darle confianza al cerebro. Entonces, habiendo dicho esto, bienvenido y bienvenida de nuevo y sepas que aquí vamos a hacer lo esencial y le permitiremos a tu cerebro desbloquearse y saber cómo llegamos hasta allá. Porque esto no es ciencia cuántica. Tampoco es tan sencillo, es cierto, pero con buena repetición, buena paciencia, la selección clave de aquello que el cerebro al principio más necesita, vamos a elaborar el plan que tenga la mayor probabilidad de éxito para ese proyecto que tienes con alemán y probablemente para vivir no solo en Alemania, sino en un país de habla germana, porque perfectamente podría ser Austria, Suiza, Luxemburgo o las regiones donde alemán es lengua oficial. Entonces ya sabes, la mente humana puede hacer esto y si hablas español es más sencillo, como ya te decía, o te lo digo de nuevo, de los dos, de español a alemán, yo diría que es más asequible el alemán que el español. Español es un lenguaje complicado, no es sencillo. Antiguamente se conocía como latín vulgar, hoy en día español, y cuando lo comparé con respecto a enseñar a alemán, sí, definitivamente el español es más complicado, o sea que ya tienes una ventaja al hablar español, tenlo muy en cuenta. Y a partir de ahí, confianza, repetición, saber que en la producción de sonidos, siempre al principio acomodar nuestro aparato fonoaudiológico, por así decirlo, a la producción de otros sonidos, básicamente es práctica, repetición y un modelo de imitación que siempre le diga a tu cerebro que cada vez estás mejor, porque tienes una práctica constante a una hora específica, en un tiempo específico y desarrollando aquella buena teoría del hábito en los primeros 21 días y a partir de ahí dándote cuenta que para un nivel A1 en el marco común europeo es muy probable que necesites 200 horas porque es el promedio y donde no creas que es porque el cerebro no pueda. Así estudies todo el día, sino que el cerebro necesita un tiempo de interiorización de todo el material. Y no solo por aquello de lo que dicen los científicos ingleses
lingüistas que también han investigado el tema a fondo desde el punto de vista neurológico y aquella proteína FOXP número 2 para que la investigues también. Me tomé, como te digo, el tiempo para estudiarla y saber qué es definitivamente tiempo, repetición y mucha motivación. Porque vamos a citar al famoso Winston Churchill. ¿Cuál es el secreto del éxito? Ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso es cierto, porque en un idioma te vas a equivocar, se te van a olvidar algunas cosas, pero a medida que sigas mis indicaciones de acá, te vas a dar cuenta cómo es que le damos a tu cerebro confianza, y no solo para el alemán, sino para cualquier otro idioma que quieras a futuro. Básicamente es eso. Olvides todas las frustraciones del pasado, de pronto momentos que no te hicieron sentir muy cómodo con los idiomas, como me pasó a mí, donde sentía que no lo iba a aprender y los profesores no me ayudaban mucho tampoco en Alemania, hasta que me di cuenta que sí se puede cuando te acercas de la manera que es, cuando sientes que tienes confianza y sobre todo, cuando seleccionaste el vocabulario más esencial y manejaste algo tan sencillo como es la repetición y la escritura. Así tienes una probabilidad de mayor victoria, como decía Winston Churchill. Entonces, ya sabes, confianza, práctica, tiempo, dedicación. Sí, hay que trabajar, claro que sí, hay que trabajar, pero trabajar de manera inteligente, donde nos vamos a dar cuenta que calidad en vez de cantidad, pero esa calidad consciente. Y así nuestro cerebro avanza mucho mejor en el idioma. Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos. Herzlich willkommen und bis bald. Wir sehen uns dann. Tschüss.